Buenas, yo soy Gregory Kidrowski. Este es mi canal de YouTube que se llama Teología 101. 101 porque no creo que sea tan difícil entender la Biblia. Y hoy tengo una pregunta. Alguien me hizo una pregunta, entonces yo quisiera hacer algo de preguntas y respuestas. Vea, es una pregunta medio larga. Es algo que tiene varias partes y yo tengo algunas cosas que decir acerca de todas las partes. Yo honestamente ya grabé esta enseñanza una vez y se me fregó la computadora. No sé, vea, yo saqué una foto de lo que tengo. Esta es mi oficina, yo estoy sentado acá, ahora hablando a la cámara aquí y este es mi computadora que está grabando la enseñanza. Se me fregó la fuente y se quemó un monitor y pues no sé qué. Entonces yo grabé esta enseñanza hace como 2 días y no funcionó. Entonces aquí estamos tratando de nuevo como para sacar la enseñanza. Entonces es una pregunta muy interesante. Abarca mucho. Entonces por eso yo como que quise contestarla aquí en un video y no solamente ahí contestarle. Fue una pregunta que alguien me mandó por Facebook. Entonces yo empecé a contestarle por escrito ahí en Messenger y luego con todo yo me dije, pues ahí vale la pena sacarlo todo y saqué una enseñanza y yo voy a compartirla acá. Esto tiene que ver con Matías, ¿ok? Matías, el apóstol Pablo y quién es el 12º apóstol. Esto es una enseñanza, pues una pregunta que, como dije, abarca mucho, tiene que ver con lo que vamos a creer en la Biblia, si vamos a creer lo que dice la Biblia o no, si vamos a llevar nuestras ideas a la Biblia o simplemente vamos a sacar nuestras ideas de la Biblia. Y también toque el asunto de las dispensaciones. Y yo sé que para muchos este asunto de las dispensaciones es como la lepra. Y yo voy a tener mucho que decir acerca de eso. Si usted no cree en las dispensaciones, usted no cree en la Biblia. Pues así de sencillo. Porque Dios dispensó por lo menos 2 sistemas, ¿ok? 2 sistemas. Llamamos esos sistemas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, si usted no ofrece corderos cada domingo cuando usted está adorando y alabando a Dios, entonces usted es dispensacionalista porque usted cree que las cosas en el Antiguo Testamento eran diferentes de las cosas de hoy bajo el Nuevo Testamento. Esto es simplemente reconocer lo que la Biblia llama dispensaciones. Entonces, en esta enseñanza, si usted quiere más información, el hombre me está haciendo esta pregunta de mi libro. Entonces yo recomiendo, si usted quiere leer más acerca de lo que estamos estudiando aquí o en cuanto a las dispensaciones, que baje mi libro de cómo estudiar la Biblia. Es un libro que usted puede conseguir gratuitamente en el internet, bajarlo, imprimirlo cuantas veces quiera, ¿ok? Yo no cobro nada para los estudios que yo ofrezco en mi sitio web. Entonces, cómo estudiar la Biblia está en teología101.net. Puede bajarlo gratuitamente. Entonces, ya de una vez entremos en la pregunta, ¿ok? Entremos en la pregunta y yo obviamente voy a tener mucho que decir acerca de las dispensaciones y esto de lo que vamos a creer en la Biblia, lo que vemos en la Biblia, observamos en la Biblia, luego en el contexto de este pequeño estudio. No es muy grande, no es muy extenso, es simplemente contestar las preguntas. Y como dije, es una pregunta como media larga con varias partes, pero él dice... Aquí explicas que Matías, ok, en el capítulo 6 de mi libro de cómo estudiar la Biblia, aquí explicas que Matías fue una elección confirmada por Dios y que el apóstol Pablo fue enviado exclusivamente a los gentiles, no haciendo parte de los 12. Ok, esto es lo que yo he escrito. Entonces ya vienen sus preguntas con base en lo que yo escribí. ¿No crees que fue imprudente la elección de los 11 apóstoles? No fue una decisión precipitada del apóstol Pedro. Desde que el Señor resucitado les había dicho que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Imperativo. Fue una elección hecha bajo la perfecta voluntad de Dios o de su voluntad permisiva. Por otro lado, dice, sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol injertado en el olivo
verdadero, ya que fue llamado directamente por el Señor Jesús, quedando de parte a Matías por su elección de hombres. Y de esta manera los gentiles, la iglesia, también serían injertados en el verdadero olivo Israel. ¿Qué opinas de este tema? ¿Quién es el olivo real, Jesús o Israel? ¿Quién es injertado en el olivo? Y ahí están las preguntas. Entonces, como dije, tiene varias partes. Y vamos a ver, entonces empecemos, ¿ok? Parte número 1. Esta parte, ¿no crees que fue imprudente la elección de los 11 apóstoles? ¿Ok? Los 11. Estamos hablando contexto, estamos hablando de Hechos capítulo 1. Estamos en Hechos capítulo 1, después de la resurrección de Cristo Jesús, su ascensión, la vemos ahí, y justo después Pedro y los demás escogen a Matías como para reemplazar a Judas, siendo, entre comillas, el 12º apóstol. ¿Ok? Si es lo que Dios quiso. La otra idea es que Pablo es el 12º apóstol. Entonces no fue una decisión precipitada del apóstol Pedro. Desde que el Señor resucitado les había dicho que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Ok. Él me aclaró, ok, el amigo en Facebook, él me aclaró este asunto, esta parte de la pregunta. Y él dijo, lo que estaba pensando es que ¿por qué no esperaron hasta Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo? Entonces, con la venida del Espíritu Santo, ellos habrían tenido todo lo que es la llenura del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo para guiarlos en la decisión de quién debería ser el 12º apóstol, Matías o Pablo. Entonces, lo que vemos, no esperaron hasta el capítulo 12 con la venida del Espíritu Santo. Entonces fue una decisión precipitada. Entonces ellos debieran haber esperado. Entonces tomaron una decisión precipitada, humana, en la carne o algo así. Entonces debieran haber esperado. Esta es la idea. No la comparto, ¿ok? Yo creo que los 12 son los 12. Pablo está aparte. Vamos a ver esto luego en contexto de este estudio. Pero con eso de Matías siendo el 12º apóstol, en esta primera pregunta de la pregunta que el hombre me hizo, yo digo, no, jamás. ¿No crees que fue imprudente en la elección de los 11 apóstoles? No lo creo para nada. Y yo voy a explicar por qué. Como dije, esto de que deben esperar la promesa del Padre, un imperativo, yo honestamente no sabía qué tenía que ver como esperar al Espíritu Santo en Jerusalén o lo que sea, como la venida del Espíritu Santo, hasta que él me aclaró esto. Entonces ya entiendo lo que quiere decir con esto, de que deberían haber esperado hasta después de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ok, aparte de esto, ok, para entender lo que es mi respuesta, tan tajante como siempre a veces, como que no lo creo para nada, de ninguna manera, jamás, no. Fíjese en algunas cosas, ¿ok? Y cosas que yo digo que debemos poner en su debido contexto, y no solo ver contexto, pero yo digo contexto acumulativo. Tiene que ponerse en la historia en donde estamos leyendo en la Biblia, en Hechos capítulo 1, lo que sí se sabe y lo que no sabe en aquel entonces. ¿Ok? Lo que no sabe, no tiene ningún conocimiento de la época de la iglesia, no tiene ningún conocimiento de lo que nosotros conocemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no reveló esta verdad hasta Pablo. Pablo se convirtió en Hechos capítulo 9, entonces hasta Hechos capítulo 9, Dios no había revelado la iglesia, el cuerpo de Cristo, entre los gentiles. Es algo escondido. Nadie sabe nada de la iglesia entre los gentiles como nosotros hoy en día, lo que estamos viviendo, la época de la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos saben? ¿Ok? Tenemos 12 apóstoles, ¿ok? Reemplazaron a Judas. Judas, el 12º apóstol, lo reemplazaron en Hechos capítulo 1 para tener 12 apóstoles para aquel entonces, para ir otra vez a la nación de Israel y ofrecerles el reino otra vez, ¿ok? El evangelio del reino. Eso es lo que los apóstoles están haciendo. Lo mismo que vimos en los evangelios, ahora en Hechos, en los primeros capítulos, por medio de los apóstoles judíos, Pedro y los 12, ellos están ofreciendo el reino otra vez a Israel en los primeros capítulos, ¿ok? Entonces necesitan a 12. Es por eso que vemos que Pablo habla de 2 apostolados aquí en Gálatas 2 del 7 al 9.
Luego, después de la revelación de la iglesia, luego después del rechazo de parte de Israel, el rechazo de ese ofrecimiento del reino, ya vemos que Dios levanta la iglesia entre los gentiles, levanta a Pablo para llevar el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles y levanta la iglesia allá. Y Pablo dice en Gálatas 2, 7, 9, habla de una distinción, y es una distinción que nosotros tenemos que reconocer si es que queremos llamarnos a nosotros cristianos creyentes en la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Pablo dice, por el contrario, como vieron que a Pablo me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Pablo está llevando las buenas nuevas a la incircuncisión, a los gentiles, como a Pedro dice, primero a mí, Pablo, luego a Pedro, el de la circuncisión. El evangelio, las buenas nuevas para la circuncisión que es Israel. Pues el que actuó en Pedro, para él, fíjese, el apostolado de la circuncisión. Hay un apostolado para los gentiles, para los judíos, para Israel, ¿ok? Es el apostolado de la circuncisión y Pedro es cabeza, líder de ese apostolado. Dice, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces Pablo tiene otro apostolado. Son dos apostolados diferentes, distintos, ok, en la escritura. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y hechos a la circuncisión. Entonces ya tenemos dos. Ok, dos. Entonces, esto como para reconocerlo primero. Y usted dice, entonces, ¿por qué necesitan 12? Ok, en el apostolado de la circuncisión. Para mucho, ok, para mucho. Yo tengo un versículo aquí, Mateo 19, 28. Eso es simplemente es un ejemplo, ok, es simplemente un ejemplo. Y hay mucho más que podríamos decir acerca de por qué necesitamos 12 apóstoles en el plan de Dios. El plan de Dios en el contexto acumulativo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca del plan de Dios, el tema de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es el tema de la Biblia? El tema de la Biblia es el programa del reino de Dios, el programa del reino de Dios reinando sobre su creación. ¿Cómo es que empieza y luego termina y se desarrolla ahí entre Génesis y Apocalipsis? Dios está haciendo su obra para establecer su reino aquí en la tierra y extenderlo para siempre. Este es el tema de la Biblia, es el programa del reino. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esto, ya tenemos, ok, ¿quién es? Dios es el soberano, Él es el Rey de Reyes. Debajo de, entre comillas, Dios, obviamente Cristo es Dios. Cristo se sienta sobre el trono de David, reinando sobre toda la creación. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Cristo reina sobre toda la creación por medio de Israel. Israel tiene 12 tribus, ¿ok? 12 tribus. Cada tribu tiene su apóstol como cabeza, como líder. Entonces, Cristo sobre los 12 apóstoles, reinando sobre las 12 tribus. Y usted ve en Deuteronomio 32 que Dios dividió a las naciones gentiles según el número de las tribus de las naciones de Israel. Entonces, tenemos 12 divisiones de las naciones gentiles, que quiere decir que vemos una división de los gentiles, ¿ok? Gobernada por una tribu de Israel. Encima de la tribu de Israel, como líder, es un apóstol, ¿ok? Y luego Cristo encima de ellos. Y se dice, ¿de dónde saca esto? Pues dice, Mateo 19, 28, Jesús les dijo, está hablando a sus apóstoles, de cierto os digo, en la regeneración, ok, este es un evento singular, la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. El trono de su gloria es el trono de David en Jerusalén, según el pacto de David que se estableció en 2 de Samuel capítulo 7, ok. Dice, vosotros que me habéis seguido también, vea, fíjese, os sentaréis sobre ¿qué? 12 tronos para juzgar, o sea, ser líderes.
No sé cómo quiere juzgar, no juzgar como un juez, es como un juez, como usted ve los jueces en el libro de jueces, líderes sobre las 12 tribus de Israel. Entonces hay 12 apóstoles de los que dice que vosotros que me habéis seguido, dígame, ¿está Pablo entre estos hombres? Pablo no siguió a Cristo cuando estaba sobre la tierra. Ok, los 12 apóstoles que van a sentarse sobre 12 tronos son los que siguieron a Cristo durante su ministerio público. Pablo no se convirtió hasta Hechos capítulo 9. Entonces, Pablo no se puede incluir en esto. Estamos hablando de que, por supuesto, Matías y el otro muchacho, José, o cómo era Bernabé o Justo, él también estaba entre los que estaban siguiendo a Cristo durante su ministerio público. Entonces, ellos califican, Pablo no. Pero lo que quiero que usted vea aquí es que necesitamos, en el plan de Dios, en el programa del reino, Dios ha establecido esta verdad, que hay 12 tronos, ¿ok? 12 tronos para los 12 apóstoles, sus seguidores cuando él estaba sobre la tierra. Entonces necesitamos a 12. Es por eso que vemos el reemplazo de Judas en Hechos capítulo 1, ¿ok? Porque, y Pedro dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación, no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Pedro ya tiene en mente lo que es el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer. Y él dice que tenemos que reemplazar a Judas y cita dos diferentes salmos, dos pasajes, es Salmos 69, 25 y luego 109, 8. Para poner la base, para decir, ok, estamos aquí para cumplir con esto, es lo que estamos haciendo. Entonces, están tomando en mente lo que dice la Biblia, están tomando en mente en dónde están en el plan de Dios, en el programa de Dios, en el establecimiento del reino. Y también quisiera que nos fijemos en esto, ok, y no me malinterprete. ¿Ok? Porque alguien ya lo hizo. Vea lo que dice este versículo. Este versículo es uno de los últimos versículos en el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Estamos hablando de un acontecimiento que sucedió después de la resurrección y antes de la ascensión. Entonces, durante los 40 días de Cristo, cuando Él estaba sobre la tierra después de su resurrección. Y Él hablando con sus seguidores, relacionándose, interactuando con sus seguidores. Entonces dice que Cristo les abrió el entendimiento. ¿Para que qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Cuando vemos a Pedro aquí, cuando Pedro está hablando, y él dice que está escrito en los Salmos, ¿ok? Citan dos Salmos. Y luego vamos a ver que también basa su decisión en pasajes, otros pasajes del Antiguo Testamento. Tenemos que tomar en cuenta que ellos tienen un entendimiento, una comprensión de la Escritura que es sobrenatural. No estamos hablando de ningún bobo que simplemente está precipitándose, que está tomando una decisión precipitada carnalmente o humanamente. No, estamos hablando de un hombre, Pedro, que está ya reestablecido con su Señor después de haberle negado 3 veces. Ok, reestablecido, ya tiene la comisión, ya tiene esta comprensión, un entendimiento sobrenatural de la Escritura, y él sabe lo que está pasando. Él sabe. Ok, y si usted quiere saber lo que él sabe que Daniel capítulo 9 y las 70 semanas están para cumplirse. Ok. Entonces, Pedro está diciendo, no, ya el Mesías ya fue crucificado, ¿ok? Ya le quitó la vida, mas no por sí, sino por nosotros. Fue crucificado por nosotros y murió en nuestro lugar, resucitó el tercer día. Y Pedro sabe que solo queda una semana más, ¿ok? Una semana de 7 años. Y él sabe que en 7 años viene la regeneración. En 7 años. Entonces, él dice, y se dice, ¿cómo es que él sabe que solo 7 años? Porque viene más de 2000 años de la iglesia. Nadie sabe nada de la iglesia. En Hechos capítulo 1. Nadie sabe nada.
¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia, el misterio del cuerpo de Cristo entre los gentiles? ¿Ok? Hechos capítulo 9. Compare Gálatas capítulo 1 y con Efesios capítulo 3, los primeros 9 versículos, y usted va a ver que Pablo dice que nadie sabía de esto antes. A mí me reveló esto Dios. Entonces Pablo recibió la nueva revelación hasta Hechos capítulo 9. Nadie en Hechos capítulo 1 sabe nada de los 2000 y resto de años que vienen después, porque Israel va a rechazar a Jesús como el rey otra vez. No, Pedro ni siquiera tiene conocimiento de esto. La iglesia, ¿ok? No estoy diciendo que ellos son omniscientes. No estoy diciendo que ellos tienen un pleno conocimiento del plan de Dios y la escritura. No. Pero lo que estoy diciendo es que si no tomamos esto en cuenta, vamos a creer que son unos bobos ahí en Hechos capítulo 1 tomando una decisión precipitadamente. Cuando la Biblia dice lo contrario, que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que tenían que ver con Él y establecimiento de su reino y el programa del reino que Dios tiene con Israel. Daniel capítulo 9 es un buen resumen de esto. Pedro sabe esto. Pedro sabe que en 7 años Cristo viene en la regeneración para sentarse sobre el trono de su gloria, el trono de David en Jerusalén. Y él dice, necesitamos a 12 apóstoles. ¿Para qué? Necesitamos a 12, ¿ok? Para Mateo capítulo, ¿qué es? 19. Para sentarnos sobre los tronos de Israel y juzgar las tribus de Israel. Eso es lo que está en la mente de Pedro, ¿ok? Pedro no está tomando una decisión precipitada. Entonces, ¿no crees que fue imprudente en la elección de los 11 apóstoles? No. ¿Fue una decisión precipitada del apóstol Pedro? No, jamás. Jamás. En el contexto acumulativo, en el contexto del plan de Dios, en lo que estamos viendo, y no leyendo lo que Pablo escribió luego, simplemente tomando lo que tenemos en aquel entonces, el contexto acumulativo, que es lo que ellos sabían. Están actuando conforme al plan de Dios. ¿Ok? Entonces, no, para nada. Y voy a mostrarle luego otra razón por esto. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte fue una lección hecha bajo la perfecta voluntad de Dios. Sí, claro que sí. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ok, aquí está todo el pasaje que está en cuestión. Ok, todo el pasaje. Entonces, como yo dije, tenemos que tomar en cuenta que los apóstoles en aquel entonces tienen un entendimiento de la escritura que es sobrenatural. Okay, no estoy diciendo, por favor, no ponga palabras en mi boca. Okay, no tuerza lo que estoy diciendo. Ellos tenían un entendimiento y una comprensión de la escritura sobrenatural. No tenían pleno conocimiento de toda la Biblia. No. Pero en aquel entonces sí, ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos no estaban tomando una decisión carnal y humanamente. No, jamás. Entonces, escogieron a Matías. Vea lo que hicieron. Aquí, Hechos capítulo 1 del 21 al 26. Esto es lo que... este es el pasaje en cuestión. Necesario, pues, Pedro está hablando que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿ok? Vea, y él sabe, es necesario, ¿ok? Necesario que de quienes, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Esto es lo que vimos aquí arriba, ¿ok? Aquí arriba. Cuando estábamos hablando de cuando Cristo dijo que cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido durante su ministerio terrenal, también os sentaréis sobre 12 tronos. Entonces Pedro está simplemente diciendo lo mismo, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros durante su ministerio terrenal. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, Pedro sabe. Pedro es que él está diciendo lo mismo que Cristo dijo en Mateo 19, 20, ¿qué es? 19, 28. No me acuerdo. Pero es de los 12 tronos, ¿ok? Entonces él dice, señalaron a 2, ¿ok? El primero, José, que tiene un nombre largo, llamado Barsabás, que tenía sobrenombre justo. Y luego, el pobre Matías, ¿ok? El pobre Matías, que ha recibido
tanto abuso a través de los siglos, de gente que dice, ese Matías no vale, ese tío no forma parte de los 12. Pablo es el 12º apóstol. No, pobre Matías, ¿ok? Creo que cuando lleguemos al cielo vamos a tener que pedirle perdón por lo que hemos hecho a ese muchacho. Dice, orando. Dijeron tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ok. Es que hay tantas cosas, es tan obvio, ok, están orando. Entonces, yo digo, es una indicación de que no están actuando precipitadamente. Es una indicación que no está actuando carnalmente, humanamente, ¿ok? No es un hecho. Todos nosotros hemos orado en la carne, ¿ok? Todos nosotros hemos orado en la carne. Yo entiendo. No estoy descartando esta posibilidad acá, ¿ok? Sin embargo, lo que hemos visto es que primero tienen un conocimiento sobrenatural de la Escritura. Ellos saben cuál es el plan de Dios. Saben que solo quedan 7 años en el programa del reino hasta que Cristo venga. Y necesitan a un reemplazo para Judas para tener 12, para sentarse sobre los 12 tronos para juzgar a Israel. Ellos lo saben. Entonces, con esto, ellos dicen, tenemos que escoger a alguien y escogen a dos que califican, ¿ok? Hombres que han estado juntos con nosotros durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Entonces se ponen a orar. Basan su elección en la Biblia, en lo que es la Escritura y también en la oración. Están buscando lo que el Señor quiere. Entonces, esto es lo que están orando. Vea lo que dice. Tú, Señor, conoces los corazones de todos. Y esto es lo que quieren. Muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Ok? ¿De quién estamos hablando? Ok. ¿Quién tiene la elección aquí? Pedro no está eligiendo a nadie. Los apóstoles no están eligiendo a nadie. Tienen a 2 hombres que califican. ¿Ok? Califican. Los demás no hay nadie más que califica. Solo son 2. Entonces llamaron a estos 2. Señalaron a estos 2. ¿Ok? José, Barsabás por sobrenombre justo y Matías. Y dice, Señor, que escojas para que tome la parte de este ministerio y, vea, apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál apostolado? Porque hay 2, o va a haber 2. Uno es el apostolado a la circuncisión. Ya Pablo dijo esto en Gálatas capítulo 2, del 7 al 9. Pablo reconoce que hay 2 apostolados. Este es uno. Luego, cuando Pablo se convierte, hay otro. Es el apostolado a la incircuncisión. Es el apostolado a los gentiles. ¿Ok? A los gentiles. En ese momento no existe. En Hechos capítulo 1 no existe. Pero Pedro está hablando de un apostolado y Pablo reconoce este apostolado es el apostolado a la circuncisión. Les echaron suertes, la suerte cayó sobre Matías, entonces fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías, ya tenemos él con los 11, entonces los 11 en aquel entonces, con Matías el 12º y ahí tiene el 12º apóstol. Ok. Este es algo que causa a la gente ciertos problemas. Vea, echaron suertes. Y ahora sí, pero sí tenemos un problema. Me están tirando una moneda arriba. Entonces, para ver, entre los 2, no sé, entonces, ¿qué importa? Los 2 se califican, entonces tira una moneda arriba a ver cuál de los 2. Entonces, para arriba, Señor, que muestra tu voluntad y ¡boom! Ya tenemos una elección de los apóstoles. No. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Pedro está actuando conforme a lo que dice la Escritura. Está pensando en la Escritura, está citando la Escritura, está orando a Dios, tiene un entendimiento y comprensión de la Escritura que nosotros podemos decir con toda confianza que era sobrenatural. Y esto concuerda
con lo que dice el Antiguo Testamento, la escritura de aquel entonces, la escritura que Pedro ya sabía. Proverbios 16:33 dice que la suerte se echa en el regazo, mas ¿de quién es la decisión de ella? De Jehová. Ellos están pensando en Cristo Jesús, ¿de quién has escogido? ¿Ok? Echan las suertes conforme a lo que dice la Biblia y Dios escoge a Matías. Dios lo hizo, Jehová lo hizo, Cristo Jesús, el Señor resucitado, lo hizo. Eso no fue una decisión precipitada, ¿ok? Entonces, obviamente nosotros, esto, como dije, esto causa problemas porque hay gente que hoy en día quieren seguir esto y las diferentes maneras de cómo es que Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y en otros tiempos, y es un despelote a veces, es un desorden de creer. No, nosotros tenemos toda la escritura, toda la revelación escrita que Dios quiere que tengamos. Ellos, en aquel entonces, Hechos capítulo 1, solo tenían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Quizás tenían el Evangelio de Mateo, porque Mateo fue escrito primero, ¿ok? Como un tratado evangélico para probar que Cristo era el Mesías, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que están actuando conforme a la Escritura, están basando su decisión en la Escritura, están orando y buscando a Dios, orando y poniendo la decisión en las manos de Dios, y Dios, conforme a cómo Él estableció en el Antiguo Testamento para los israelitas, Él les contestó y Dios escogió a Matías, ¿ok? Entonces, la elección de Matías fue la perfecta voluntad de Dios, ¿ok? Esta es la pregunta. ¿Fue una elección hecha bajo la perfecta voluntad de Dios? Sí, claro que sí. Yo no tengo ninguna duda en cuanto a esto. Eso es lo que simplemente la Biblia dice. Y no hemos visto toda la evidencia de la Escritura. Solo hemos visto un poco. Vamos poco a poco. Tenemos 3 partes más en lo que es esta pregunta. Entonces, sigamos. O de su voluntad permisiva, ¿ok? Su perfecta voluntad o su voluntad permisiva. Y yo, ok, entiendo lo que uno quiere decir con esto de la voluntad permisiva. Solo es que, no creo que se aplique en este asunto, para nada. Como dije, vea, Pedro y los demás, ellos sabían que necesitaban 12, ¿ok? Necesitaban 12 en su apostolado. ¿Ok? ¿Por qué? Si no fuera por otro versículo, es por este versículo que vemos, ¿ok? Que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo es esto? Eso está en la segunda venida, ¿ok? En la segunda venida. Cuando Israel recibe la regeneración, ¿ok? Ese es ¿se acuerda del valle de los huesos secos ahí en Ezequiel? ¿Ok? Esto es lo que se refiere. Cuando Israel, todos los creyentes en Israel, los israelitas, los judíos, descendientes físicos, ¿ok? Cuando ellos nacen de nuevo en la segunda venida, ¿ok? Si quiere verlo también, pues es Romanos 11, el 25 al 27 por ahí, ¿ok? También habla de esto, cuando Israel sea salvo, ¿ok? Y esto es cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, y Pedro sabe que la segunda venida viene dentro de 7 años. Según Daniel capítulo 9. Dios no había revelado la iglesia hasta Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 1 nadie sabe nada de los 2000 años de la iglesia que viene. Lo que saben es que la Escritura dice que hay 7 años más en el plan de Dios, ¿ok? Otra vez, Daniel capítulo 9. 70 semanas de Daniel. Entonces Cristo dice, vosotros que me habéis seguido durante su ministerio terrenal, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a Israel, a las 12 tribus de Israel. Entonces ellos necesitan a alguien que formaba parte de su grupo durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, y había 2 que calificaban, echaron suertes, y Dios mismo, por medio de la suerte, según Proverbios 16:33, Dios mismo escogió a Matías
en vez de José y en vez de Pablo, ¿ok? Entonces, cuando alguien pregunta, ¿será su voluntad permisiva? No, para nada. Dios reveló su voluntad por medio de la suerte. Si nosotros no queremos creerlo, pues es un mundo, por ahora, eso es un mundo de libertad. Usted tiene libertad de creer lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que echaron suertes. Y la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Jehová escogió a Matías para ser el 12º apóstol. ¿Ok? Y como dije, nosotros hoy en día, nosotros no seguimos esto del Antiguo Testamento. Proverbios 16:33 es algo que se estableció para Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios. La Escritura es suficiente para cumplir con todo lo que es la voluntad de Dios en y a través de nosotros. Eso es 2 de Timoteo 3, el 15 al 17, 2 de Pedro 1, 3, que la Biblia es todo lo que necesitamos. La Biblia en las manos de Dios, el Espíritu de Dios, es suficiente para cumplir con toda la voluntad de Dios hoy. No necesitamos echar suertes, ¿ok? Eso no es para nosotros, entonces no me malinterprete, ¿ok? Luego, la cuarta parte. Larga la pregunta, ¿verdad? Por otro lado, dice, ¿sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol injertado en olivo verdadero? Ok, está mezclando sus metáforas, ¿ok? Yo no sé qué tiene que ver el apostolado o el apóstol Pablo con el olivo verdadero. Pero es un buen tema y vamos a tocar este tema ahorita. Ok, es un buen tema. Solo es que es como que no sé. Sería posible que entonces lo que yo entiendo aquí, sería posible que el apóstol Pablo, ok, es el 12º apóstol y no Matías, ok. ¿Sería posible? No. Pero ¿quién soy yo? Crea lo que usted quiera. Pero yo digo que no. Y yo voy a mostrarle en la Biblia porque no. Si usted no quiere creerlo, está bien, yo soy simplemente un gringo cualquiera sentado aquí en medio de los Estados Unidos, en Kansas, hablando a mi computadora y poniendo videos en YouTube. No soy nadie, man. Nadie, ok, nadie. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia sí es algo, ¿verdad? Yo digo no, o principalmente, y vamos a ver por qué, pero principalmente por lo que se ve en 1 Corintios 15, del 4 al 6. Ok. Con base en este pasaje, sabemos que la Biblia dice que Pablo no formaba parte de los 12. Punto. Ok, punto. No sé qué más podemos decir. Lea lo que esto dice, porque Pablo mismo no se incluye entre los 12. Pablo mismo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, porque esto forma parte de la escritura inspirada. Vea lo que Pablo dice. Está explicando el Evangelio. ¿Ok? Primeros versículos de 1 Corintios 15 es el Evangelio. Entonces dice que Cristo fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después de su resurrección, que apareció a Cefas, Pedro, y después ¿qué dice la Biblia? A los 12. ¿Que Pablo estaba entre los 12? No. Después apareció a más de 500 hombres a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No. Pablo dice, hay 12 y yo. Luego dice, yo soy como un abortivo, pero hay 12. ¿Ok? Fíjese, esto es sumamente importante porque vemos que Dios mismo, esta es escritura inspirada, ¿ok? Esto no es Pablo hablando paja, no. Pablo está hablando las meras palabras de Dios y Pablo no se incluye a sí mismo entre los 12, ¿ok? Pablo no dice los 11, no, ok, apareció a Cefas y después a los 11.
Si usted busca esa frase, los 11, usted va a ver que Dios ha usado esa frase, los 11, durante la última parte de los evangelios y aún en Hechos capítulo 1, para hablar acerca de los 11, los 12 sin Judas, los 11. Entonces sabemos que la Biblia, okay, Dios mismo usa esa frase, los 11, para referirse a los 11 del grupo de los apóstoles sin Judas. Okay. Pero Dios no usa la frase los 11 aquí. Dios usa la frase los 12. Y usted dice, pero eso no es Dios, eso es Pablo. Oh, ok. Entonces usted no cree en la inspiración de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. La Biblia dice, la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios porque contiene las palabras de Dios. Es la palabra inspirada, es las palabras que salen de la boca de Dios, ¿ok? Dice que había 12 antes de Pablo y que Pablo mismo no se incluye a sí mismo entre este grupo de los 12. Matías es el 12º apóstol, no Pablo. Pablo no se incluye entre los 12, ¿ok? Es simplemente lo que la Biblia dice. Pablo mismo no creyó que era el reemplazo de Judas. Pablo mismo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, diciendo que él no era el reemplazo de Judas, porque había 12 en Hechos capítulo 1. 12. ¿Ok? Es Matías. Y esto concuerda con lo que vimos que Pablo dijo en Gálatas 2, del 7 al 9. Otra vez es un pasaje, yo sé que hemos visto, pero otra vez solo para hacer la referencia. Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que a Pablo, eso es a Pablo, me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Pablo tiene el evangelio para los gentiles, durante la época de la iglesia. Nadie sabía nada de este evangelio, ni nada de la iglesia, el cuerpo de Cristo en la época de la iglesia, en Hechos capítulo 1. Nadie. Hasta Hechos capítulo 9. Lean Gálatas capítulo 1 y Efesios capítulo 3. Como a Pedro, el de la circuncisión. El evangelio de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para él, y aquí vemos la palabra otra vez, el apostolado de la circuncisión. Actuó también en mí para los gentiles, o para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hay 2 apostolados, Pedro, los 12, y luego Pablo. Y Pablo no se incluye a sí mismo entre los 12. Y nosotros no debemos hacerlo tampoco. Simplemente lo que dice la Biblia. Entonces, para contestar la pregunta es, ¿sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol injertado en el olivo verdadero? No. Porque, ¿qué va a hacer? Es que tenemos que tomar las palabras de Pablo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Pablo dijo que no formaba parte de los 12. Es Matías. La quinta parte y luego vamos a hablar del olivo. Ya que fue llamado directamente por el Señor Jesús, Pablo, llamado directamente por el Señor Jesús, Hechos capítulo 9, quedando de parte de Matías por ser elección de hombres. Aquí está mi pregunta respondiendo a la pregunta. ¿Quién dice que Dios no escogió a Matías? ¿Quién dice que es elección de hombres? ¿Quién dice esto? La Biblia no dice esto. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Eso es como un repaso. La Biblia dice que los apóstoles tenían un entendimiento. Voy a cambiar mi color porque ya estoy aburrido con el azul. Que ellos tenían un entendimiento y una comprensión de las Escrituras sobrenatural. No estoy diciendo que lo sabían todo. No ponga palabras en mi boca. No tergiverse lo que estoy diciendo.
Pero ellos sabían lo que la Escritura decía en aquel entonces acerca del reino y el programa del reino y lo que Dios estaba haciendo en aquel entonces. Por lo menos tenían un buen conocimiento de Daniel capítulo 9. Mucho más que muchos cristianos hoy en día, para nuestra vergüenza. ¿Ok? Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está citando dos pasajes, ¿ok? Dos pasajes acerca de reemplazar a Judas. Entonces están basando su decisión en la Escritura. Además, ya vimos que ellos saben que en la segunda venida, que es más o menos en aquel entonces, podría haber sido dentro de unos 7 años, ¿ok? Por lo que dice en Daniel capítulo 9, están en la 70ª semana de Daniel, ¿ok? Entonces están en la última semana después de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces Pedro sabe que necesita a 12, porque 12 tienen que sentarse sobre 12 tronos, sobre las 12 tribus de Israel. Y tienen que escoger a alguien que ha seguido a Jesús durante su ministerio terrenal. Entonces vemos que en Hechos capítulo 1, Pedro dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros en su ministerio terrenal. ¿Ok? Él sabe esto. Es lo mismo que Cristo dijo en Mateo 19. Entonces, Pedro está basando su decisión en la Escritura. Él tiene una comprensión y un entendimiento de la Escritura que es sobrenatural. Echan suertes, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque Proverbios 16:33 dice que de Jehová es la decisión de la suerte. Entonces la suerte cayó sobre Matías. Entonces de Jehová es la decisión de la suerte. Y esto concuerda con lo que Pablo dice, que había 12 apóstoles en aquel entonces entre la resurrección hasta Hechos capítulo 1. ¿Ok? Entonces, Pablo no forma parte de los 12. Pablo no forma parte de los 12. Y la elección, ¿cómo es que vamos a decir que la elección de Matías fue una elección de hombres cuando los apóstoles están siguiendo la Escritura? Están haciendo exactamente lo que Dios quiso que hicieran. Y Dios, por medio de la suerte, eligió a Matías. ¿Ok? Entonces, esto para decir de esta pregunta larga, ¿ok? Que yo explico en mi libro, en el capítulo 6, página 144, que Matías fue una elección confirmada por Dios. El apóstol Pablo fue enviado exclusivamente a los gentiles, no formando parte de los 12. Sí, eso es lo que digo. ¿No crees que fue imprudente en la elección de los 11 apóstoles? No, jamás. Eso simplemente es leer algo en la Escritura que no está ahí. ¿Ok? Es una suposición. ¿No fue una decisión precipitada del apóstol Pedro? No, jamás. Desde que el Señor resucitado les había dicho que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. ¿Ok? Entonces, si digamos que ellos esperan hasta Hechos capítulo 2 y reciben el Espíritu Santo para tomar la decisión, ¿habría sido una decisión diferente? ¿Cómo vamos a saberlo? Podemos suponer, pero otra vez estamos en esto. ¿Okay? Una elección imprudente es una suposición. Podemos suponer acerca de lo que sea. Pero lo que vemos con base en la evidencia de la Escritura es que no. Una elección bajo la perfecta voluntad, sí. Sí, claro. ¿Sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol injertado en el olivo verdadero? No. ¿Cómo es? Es imposible. Es imposible que Pablo sea el 12º apóstol. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Pablo no se incluye entre los 12. ¿Me explico? Es imposible. Entonces, cuando uno dice, ¿sería posible? No. Ya que fue llamado directamente por el Señor. Matías también. Jehová les contestó por medio de la suerte. Era el método establecido de aquel entonces. Están actuando conforme a la Escritura. Están en el mero centro de la voluntad de Dios.
El Señor escogió, Jehová escogió a Matías. Ok. Romanos 11. Hablemos de Romanos 11. Ok, porque yo sé que si usted quiere creer que Pablo es el 12º apóstol, como dije, adelante, no hay ningún problema. Eso no me va a estorbar a mí. Como guste. Ok. Vea esta, ok, esa es la parte de la pregunta. De esta manera los gentiles, ok, la iglesia, también serían injertados en el verdadero olivo, Israel. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este tema? ¿Quién es el olivo real? ¿Jesús o Israel? ¿Quién es injertado en el olivo? Yo sé lo que quiere decir de qué es lo que yo opino. Pero solo quiero decir que ustedes no quieren saber, bueno, quizá quiere saber cuál es mi opinión, ¿ok? Puede ser. Pero lo que nosotros queremos saber como cristianos es qué dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ese es un tema, voy a tener algunos vínculos después. Ahora estamos ya para terminar esto. Solo quiero tocar esto y ya vamos a terminar. Pero tengo un estudio de Romanos y Romanos 11 y voy a poner los vínculos aquí abajo y también en este estudio para que si usted quiere ver más detalles sobre el Romanos 11 y el olivo y todo esto, pues bien lo puede hacer. En la escritura lo que tenemos que entender, ok, Romanos 11 es ese... Romanos 9, 10 y 11 forman un conjunto. Romanos 9 es el pasado de Israel. Romanos 10 es el presente de Israel. Y luego Romanos 11 es el futuro de Israel. Entonces, en Romanos 11 estamos viendo como un cuadro y Pablo está hablando del olivo y la rica savia y que fue como cortadas algunas ramas, fueron cortadas algunas ramas naturales para injertar a las ramas silvestres. Entonces, es como ese cuadro del olivo. Y de ahí viene la pregunta acerca del olivo. Ok. Lo que tenemos que hacer primero es entender que hay 3 diferentes árboles en la Biblia que son cuadros de Israel. Ok, la higuera es un cuadro de Israel nacional. Israel como una nación, ¿ok? Entonces, la nación se corta después de un tiempo, como la higuera, se corta después de un tiempo de misericordia y será restaurada luego, ¿ok? Antes de la segunda venida y realmente fue restaurada en 1948. La higuera es un cuadro en la Biblia de la nación de Israel nacional. El otro árbol es la vid. Ok, y yo sé, alguna gente me va a decir, la vid no es un árbol, ok, es otro estudio, la vid era un árbol antes, ya no, porque ya está bajo la maldición, pero bueno, síganme la idea, el estudio no trata de esto, entonces no vamos a meternos en los detalles, pero vea, la vid, ok, es un cuadro de Israel racial, la raza de Israel, o sea, es el linaje de Israel, los descendientes físicos de Israel, la vid. Y el tercer árbol que forma un cuadro de Israel es el olivo, ¿ok? Y el olivo es un cuadro de Israel espiritual, ¿ok? Y eso, algunos dicen, ¿cuál era el árbol de la vida? ¿Cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces ya en estos cuadros usted puede tener como, es una suposición, yo sé, solo es que lo menciono eso es divertido. Ya vemos un cuadro de lo que podría haber sido. Ok, el olivo, cuadro de Israel espiritual. Es un cuadro de la vida espiritual de los israelitas, ¿ok? Y esto es lo que vemos aquí en Jeremías 11:16. Vea, olivo verde, dice Dios, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Jehová hablando a su pueblo, a la voz de recio estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Ok. Jeremías capítulo 11, ¿ok? Y el contexto es más o menos del 1 al 17 de este capítulo, ¿ok? Solo quisiera mencionar esto. Esta es mi Biblia, Jeremías, ¿ok? Jeremías capítulo 11, ¿ok? Y aquí está, a ver. Ok, aquí está el versículo que acabamos de leer, olivo verde, ok, entonces va hasta aquí, más o menos.
con el contexto. Lo que quisiera solo llamarle la atención a algo muy, muy interesante. Todo lo que yo tengo en anaranjado tiene que ver con los pactos. Vea esto. Oí las palabras de este pacto, ok, luego este pacto que es el pacto de Moisés y luego el juramento que es el pacto de Abraham, luego el pacto, oí las palabras de este pacto y luego pues este pacto que tiene que ver y luego invalidaron el pacto, pacto, ok, solo quisiera mencionar esto porque es bastante interesante. Hay muchos de nosotros, aún los dispensacionalistas, ¿ok? Si usted quiere tildarme, etiquetarme, Greg es un dispensacionalista o Greg es un gringo, o Greg, no me importa. Muchos de los dispensacionalistas, los que decimos, hey, nosotros creemos en la Biblia, nosotros dispensacionalistas y esto, es que hemos casi pasado por encima de eso de los pactos en la Biblia. Yo le desafío, compra una Biblia. Yo compré esta Biblia, ese es un Thompson. Una Biblia nueva y lea la Biblia de Génesis a Apocalipsis y con una lápiz de color, ok, yo tengo, a ver dónde está, algo así, anaranjado, ok, anaranjado, se ve como, ahí está, bueno, y marque cada vez en la Biblia que usted ve una referencia a un pacto y usted va a ver que hay pactos por todos lados, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? En Romanos 11, ¿ok? Voy a volver acá. En Romanos 11 vemos, ok, aquí están algunas definiciones. Y como dije, no voy a meterme en los detalles, pero aquí está. La raíz del árbol olivo en Romanos 11, la raíz es Abraham. O más bien ese es el pacto de Abraham, ¿ok? Porque del pacto de Abraham viene toda la bendición. Ya, desde Génesis 12, vea, desde Génesis 12, cuando Dios está hablando a Abraham, dice, de ti, Abraham, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y vea, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa. Y ahí comienza Dios con todos los pactos de la promesa. Este es el comienzo. Es buenísimo, es interesantísimo. La raíz es Abraham. El árbol en sí, el olivo, es el linaje de Abraham, o sea, los hijos de Abraham. Es el Israel de Dios. Y no, usted, cristiano, no es del Israel de Dios. Las ramas naturales son los israelitas. ¿Ok? La rica savia del árbol se refiere a toda esta bendición. Esta es la bendición. La rica savia que fluye por el árbol olivo es la bendición de parte de Dios por medio de Abraham y el pacto de Abraham. El olivo silvestre se refiere a las naciones gentiles. Ojo, naciones gentiles. Romanos 11 trata de naciones, no tanto de individuos, de naciones, ¿ok? Naciones gentiles. Y las ramas injertadas son las naciones gentiles que están por ahora, en este momento, durante la época de la iglesia, participando de las bendiciones de la raíz, o por lo menos ya las naciones gentiles injertadas tienen acceso directo a las bendiciones del pacto de Abraham. ¿Ok? Eso es este injerto de las naciones gentiles sucedió durante los capítulos del 8 a 10 del capítulo o del libro de Hechos, ¿ok? ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 10 tienen la conversión de Cornelio y en Hechos capítulo 11 tienen la explicación de Pedro de la conversión de Cornelio y los gentiles. Entonces, cuando Pedro explica esa conversión de los gentiles, que ellos no simplemente se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo, los líderes judíos que eran creyentes también, vean lo que dicen. Hechos 11,
18. Después de oír lo que pasó con Cornelio, Cornelio es un gentil 100%, no era prosélito ni nada. Gentil, tal como usted y yo. Entonces, oídas estas cosas, callaron, los líderes judíos glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, desde entonces, los gentiles tienen acceso directo a la bendición del pacto de Abraham sin tener que ir a través de Israel como antes y como después. Porque como antes es como Ruth 1:16. Ruth tiene que convertirse en judía, más o menos una prosélita, para recibir la bendición del pacto de Abraham. ¿Ok? También en el futuro, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos en cuanto a esto? De que Cristo va a sentarse sobre el trono de David. Y bajo Cristo va a ser los apóstoles. Ok, sobre los 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus encima de las 12 divisiones de las naciones gentiles. Entonces, los gentiles, si quieren en el futuro, no ahora, en el futuro, si quieren ser salvos y recibir la bendición, ellos tienen que llegar a Cristo a través de Israel. Así era antes en el Antiguo Testamento, así será después de nuestro arrebatamiento en el futuro. Ya no. Nosotros somos las naciones gentiles, somos injertadas en el olivo. Ya tenemos acceso directo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, directamente, sin pasar por Israel, sin convertirnos en prosélitos. ¿Ok? Entonces, una cosa más en este contexto. Yo no sé si esto va a causar problemas. Espero que no, porque si usted ha leído la Biblia, usted debe haber visto esto. ¿Es la iglesia Israel? No. ¿Ok? En este contexto. Contexto. Sorry. Una de las cosas esenciales que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos viendo este tipo de estudio, ¿ok? Algo que tiene que ver con Israel y el olivo y los gentiles injertados y nosotros, la iglesia, nacidos de nuevo, es que la iglesia no es Israel. Y fíjese en lo que dice Efesios 2 del 11 al 12. Ok, solo hay muchos lugares a donde podemos ir si queremos desarrollar un estudio sobre la iglesia no siendo Israel no siendo la iglesia. Aquí podemos ver algo muy, muy importante. Pablo dice, por tanto, acordaos, gentiles, está hablando a los gentiles, según su apostolado, gentiles, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, ¿ok? Judíos, Israel, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando usted estaba sin Cristo, ¿okay? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué dice? Ajenos a los pactos de la promesa, ¿ok? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Los pactos de la promesa, los gentiles, cuando éramos gentiles todavía, no nacidos de nuevo, no cristianos, estábamos o éramos ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa empezaron con el pacto de Abraham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la promesa es la promesa que vemos en Génesis 12, lo que vimos antes. ¿Ok? Entonces empieza con el pacto que Dios hace con Abraham. Contiene esta promesa. Todos los pactos después. ¿Ok? Todos los pactos después. Y hay varios. Pacto de Moisés, el pacto palestino, el pacto de David, el nuevo pacto, todos vienen de Abraham. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Dios no hizo estos pactos con nosotros. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. En este momento nosotros por medio de Cristo llegamos directamente a la rica savia de la raíz que es el pacto y las bendiciones, la promesa que Dios hizo con Abraham.
Pero somos gentiles. Dios no hizo ninguno de estos pactos de promesa con nosotros los gentiles. Estos pactos no pertenecen a nosotros, sino a Israel. ¿Ok? Obviamente, como dije, nosotros que estamos ya participando en el pacto de Abraham, tenemos las bendiciones como aquí en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que espiritual, no física. Ok, la gente que dice, yo soy hijo del rey, entonces Dios me va a convertir en un rico y yo voy a tener un avión y un carro y una casa y una finca. Eso es una mentira. Es una mentira. Las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús son bendiciones espirituales. ¿Ok? Bendiciones espirituales. ¿Ok? Sigamos para terminar. ¿Ok? Nuestra salvación. ¿Ok? La salvación que nosotros tenemos. Que es una salvación de dos cosas. ¿Ok? Salvación es el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. ¿Ok? Vida. Esta es nuestra salvación. Si usted dice, ¿qué es nuestra salvación? Tenemos el perdón de los pecados, como en el Antiguo Testamento, pero tenemos la vida porque nacimos de nuevo, ¿ok? No como en el Antiguo Testamento. Nadie nació de nuevo en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos algo nuevo. Nuestra salvación, el perdón de pecados, la nueva vida por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento, es algo que Dios prometió a Israel. ¿Ok? Los pactos de la promesa es algo que no pertenece a nosotros. La salvación que nosotros tenemos es la salvación que Dios prometió a Israel. Vea lo que Pablo dice al final de Hechos capítulo 28, final del libro de Hechos. Pablo dice a los judíos en Roma, sabed pues, líderes judíos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Cuál salvación? La misma salvación que Dios acaba de ofrecer a Israel por medio de los evangelios o durante los evangelios y durante el libro de Hechos. Esta salvación es la salvación que se prometió primero en el pacto de Abraham, que luego se perdió en el pacto de Moisés, que Dios prometió de nuevo en el pacto palestino. ¿Ok? Y luego esto dice ahí hasta el nuevo pacto y la muerte de Cristo Jesús. Todo esto viene por medio de Israel. No es para nosotros. Nosotros estamos gozándonos de la bendición de las promesas o de la promesa que Dios hizo con Abraham simplemente porque Israel la rechazó. Entonces, esto es otro tema, todo esto de los pactos y Israel y la iglesia, solo es que quería mencionar esto para plantar una semilla ya de algo que viene después. Lo importante que hemos de ver aquí es que no somos Israel, no somos el Israel de Dios, no somos un Israel espiritual, no somos Israel. Israel es la nación de los pactos. Nosotros somos nuevas criaturas, ¿ok? Y nuevas criaturas quiere decir que no existíamos antes. Es algo nuevo que Dios está haciendo con nosotros, ¿ok? Algo que Él nos reveló hasta Pablo. Hasta Pablo, Hechos capítulo 9. Lea Gálatas capítulo 1, Efesios capítulo 3. Ok, entonces, como les dije, aquí están los vínculos. Si usted quiere meterse más en los detalles, yo puedo tener todos esos vínculos aquí abajo en la descripción del video aquí en YouTube, pero le refiero también ahí a mi página web. Si usted no ha visto mi página web, pues muy fácil de ver y llegar. Todo está ahí, todo está ahí. Yo puedo poner los vínculos si usted sabe cómo manejar esto de un browser y el internet. Como siempre, si usted ha llegado, es más de una hora. Qué bárbaro usted que ha llegado hasta el final de este video. Si usted quiere estudiar la Biblia conmigo, ok, yo vivo en el área de Kansas City, ok, en una ciudad que se llama Overland Park. Yo asisto a una iglesia que se llama Heartland Baptist, el vínculo está ahí abajo. Entonces nos reunimos los domingos en Lenexa, a las 9, ¿ok? Escuela Dominical a las 9, luego a las 10 tenemos el servicio principal. Si usted quiere estudiar la Biblia de una manera más personal conmigo o simplemente compartir su vida conmigo y la vida de su andar con el Señor, está buscando una iglesia, ahí estoy para servirle, yo le invito, ¿ok? Entonces, si usted está por este lado del mundo,
Le invito a asistir a mi iglesia para que podamos ser amiguitos y compartir la vida en Cristo juntos. Entonces, gracias por haber visto el video. Yo espero que sea una bendición. Hasta el próximo. Nos vemos. Aprenda la Biblia y haga lo que le dicen.